En este video vamos a resolver el tercer problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 3×3 por el método de igualación que se encuentra en tareasplus.com. Vamos a continuación a utilizar este método para solucionar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esta entonces va a ser nuestra primera ecuación, esta va a ser nuestra segunda ecuación y esta va a ser nuestra tercera ecuación. Y las incógnitas son x, y y z. Es importante aclarar que este método no es el óptimo para solucionar este tipo de problemas, pero es completamente válido utilizarlo. Comencemos entonces. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la incógnita que vamos a despejar en cada una de estas ecuaciones. Podemos seleccionar entre x, entre y entre z, cualquiera que sea nuestra elección. Recuerden, vamos a despejar la misma incógnita para cada ecuación. En este caso, escojamos entonces la incógnita x. Despejemos x de la primera ecuación utilizando transposición de términos. Entonces tendríamos lo siguiente: x va a ser igual, este 3, como está al lado derecho de la igualdad, lo dejamos tal cual como está. Y ahora vamos a pasar entonces la y y la z al lado derecho de la igualdad. Como la y está restando a este lado, la pasamos a sumar, y como la z está restando a este lado de la igualdad, la pasaremos a restar. Entonces esta ecuación la vamos a llamar 1 asterisco. Despejemos ahora entonces a x de la segunda ecuación nuevamente con transposición de términos. Entonces tendríamos que 2x va a ser igual, recordemos que este 4 lo dejamos quieto, vamos a pasar el 3y que está sumando a este lado de la igualdad a restar al lado derecho de la igualdad. Y ahora observemos que la z que está restando a este lado de la igualdad lo pasaremos a sumar al lado derecho de la igualdad, pero observemos que la x no la hemos despejado completamente. Entonces, para despejarla completamente, como el 2 está multiplicando esta variable, pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué haría? Que x va a ser igual a 4 menos 3y más z, todo esto dividido entre 2. Y observemos entonces que ya tenemos la x despejada completamente. Y a esto lo llamaremos entonces 2 asterisco. Y por último vamos entonces a despejar la x de la tercera ecuación. Entonces tendríamos lo siguiente: 2x va a ser igual a menos 4, recordemos que lo dejamos quieto, y vamos a pasar al otro lado de la igualdad el 5y y la z. Entonces, como el 5y está sumando a este lado de la igualdad, lo pasaremos a restar al lado derecho de la igualdad, y como la z está restando a este lado de la igualdad, lo pasaremos entonces a sumar al otro lado de la igualdad. Pero observemos que tampoco hemos despejado completamente la x. Entonces, para despejarla, como este 2 está multiplicando esta variable, pasa a este lado a dividir. Entonces, ¿qué haría? Vamos a hacerlo acá abajo. Quedaría que x va a ser igual a menos 4 menos 5y más z dividido entre 2. Y vamos a llamar entonces a esta nueva ecuación 3 asterisco. Ahora observemos que esta x y esta x son iguales, y la pregunta sería entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces vamos a utilizar la igualación para pasar de un sistema que es de 3 ecuaciones y 3 incógnitas a uno nuevo y más simple de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, ¿cómo logramos eso? Vamos a igualar entonces. Podemos igualar esta primera x con esta segunda x, y esta segunda x la podemos igualar con esta tercera x, o podemos igualar esta primera x con esta segunda x y esta misma primera x con la tercera x. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a igualar la primera x con la segunda y la primera x con la tercera. Entonces, ¿qué se tiene? Que de 1 asterisco y 2 asterisco podemos decir que, entonces tendríamos 3 más y menos z va a ser igual a 4 menos 3y más z dividido entre 2. Y ahora, de 1 asterisco y 3 asterisco, podemos decir que 3 más y menos z es igual a este valor, menos 4 menos 5y más z dividido entre 2. Entonces ahora vamos a despejar a y de esta ecuación y a y de esta ecuación para luego igualarlas. Entonces, ¿cómo despejaríamos la y de este primer caso? Entonces primero vamos a volver
antes de despejar la y, vamos a volver esta ecuación lineal. Entonces vamos a pasar este 2 a multiplicar a este lado. Entonces tendríamos 2 que multiplica a 3 más y menos z igual a 4 menos 3y más z. Entonces vamos a aplicar propiedad distributiva. Vamos a multiplicar este 2 por cada uno de los términos de este paréntesis. Entonces tendríamos 2 por 3, 6, más 2 por y es igual a 2y, más por menos da menos, 2 por z es igual a 2z. Esto va a ser igual a 4 menos 3y más z. Ahora vamos a colocar al lado izquierdo de la igualdad los términos con la variable y al lado derecho de la igualdad los términos sin la variable. Entonces tendríamos, pues sin la variable y, entonces tendríamos, vamos a continuar por este lado, tendríamos lo siguiente, 2y lo dejamos a este lado y vamos a pasar entonces este 3y al lado izquierdo de la igualdad. Como está restando, lo pasamos a sumar, entonces quedaría más 3y. Ahora, esto va a ser igual, a este lado derecho dejamos el 4 y la z tal cual como están, 4 más z, y vamos a pasar entonces este 6 y este 2z, este 6. Como está sumando a este lado de la igualdad, pasa a restar al lado derecho de la igualdad, y este menos 2z, como está restando a este lado de la igualdad, pasa a sumar. Entonces tendríamos 2y más 3y es igual a 5y igual, vamos a juntar términos semejantes, 4 menos 6 es igual a menos 2 y más z más 2z es igual a más 3z. Entonces tenemos que y va a ser igual a menos 2 más 3z dividido entre 5. Observemos que como el 5 está multiplicando esta variable, pasa entonces al otro lado a dividir. Y ahora vamos a hacer entonces exactamente lo mismo con 1 y 3. Vamos entonces a volverla lineal y a despejar por último la y. Entonces tendríamos, vamos a pasar este 2 a multiplicar a este lado. Entonces tendríamos 2 que multiplica a 3 más y menos z igual a menos 4 menos 5y más z. Entonces tendríamos, vamos a multiplicar la propiedad distributiva. 2 por 3, 6. 2 por y más 2y. Más por menos da menos, 2 por z igual a 2z, igual a menos 4 menos 5y más z. Entonces vamos a colocar los términos con la variable y a un lado y los términos con otras variables o independientes al lado derecho de la igualdad. Entonces a este lado, vamos a continuar por este lado, tendríamos 2y, que ya está a este lado, y vamos a pasar este menos 5y al lado izquierdo de la igualdad. Entonces quedaría, como está restando, pasa a sumar. Quedaría más 5y igual, y ahora vamos a dejar al lado derecho estos dos términos tal cual como están, menos 4 más z, y vamos entonces a pasar el 6 y el 2z. Entonces tendríamos este 6 que está sumando, pasa a restar, y este menos 2z que está restando pasa entonces, perdón, este 6 que está sumando pasa a restar, y este menos 2z que está restando pasa a sumar al otro lado, entonces quedaría 2z. Entonces tendríamos 2y más 5y es igual a 7y igual, vamos a juntar términos semejantes, menos 4 menos 6 es igual a menos 10 más z más 2z es igual a más 3z. Entonces tenemos que y va a ser igual a menos 10 más 3z dividido entre 7. Observemos que como el 7 está multiplicando esta variable, pasa al otro lado a dividir. Entonces observemos que tenemos dos nuevas ecuaciones. Esta ecuación, que la llamaremos entonces ecuación número 4, y esta ecuación, que la llamaremos ecuación número 5. Ahora la pregunta sería entonces, ¿qué podemos hacer con esta ecuación 4 y con esta nueva ecuación 5? Entonces podemos hacer igualación, porque esta y es igual a esta y. Y ahora veamos cómo sería entonces de 4 y 5 se tiene que... Vamos a colocar entonces este par de valores, vamos a igualarlo. Entonces tendríamos menos 2 más 3z dividido entre 5 va a ser igual a menos 10 más 3z dividido entre 7. Entonces primero vamos a volverla lineal, vamos a pasar este 7 a multiplicar a este lado, y este 5 que está dividiendo a este lado vamos a pasarlo a multiplicar a este lado. Entonces tendríamos 7 que multiplica a menos 2 más 3z igual a 5 que multiplica a menos 10
más 3z. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva del 7 con estos dos números. 7 por menos 2 es igual a menos 14. 7 por 3z es igual a 21z, igual a 5 por menos 10, que es igual a menos 50, y más por más da más. 5 por 3z es igual a 15z. Entonces vamos a colocar los términos con la variable z a un lado y los términos independientes al otro lado de la igualdad. Entonces coloquemos la z aquí que nos faltó. Entonces tendríamos, a este lado quedaría 21z. Vamos a pasar entonces este 15z que está al lado derecho de la igualdad a restar al lado izquierdo de la igualdad. Entonces quedaría menos 15z igual, este menos 50 como ya está al lado derecho lo dejamos tal cual como está, y este menos 14 que está restando a este lado lo pasamos a sumar al lado derecho, más 14. Entonces nos quedaría 21z menos 15z es igual a 6z igual a menos 50 más 14 igual a menos 36. Entonces tenemos que z va a ser igual a menos 36 dividido 6, y si efectuamos esta división daría menos por más da menos. 36 dividido 6 es igual a 6. Como ya tenemos entonces el valor de z, podemos sustituirlo en la ecuación 4 o en la ecuación número 5 para encontrar el valor de y. Vamos entonces a sustituir este valor de z en la ecuación número 4. Vamos a hacerlo. Entonces tendríamos, si lo sustituimos en esta ecuación, tendríamos y va a ser igual a menos 2 más 3 que multiplica z, pero z es igual a menos 6. Todo esto dividido entre 5. Entonces tenemos que esto va a ser igual a menos 2 más por menos da menos. 3 por 6, 18. Esto dividido entre 5. Entonces tenemos que esto va a ser igual a menos 2 menos 18 igual al menos 20 dividido 5. Y si efectuamos esta división daría menos por más da menos. 20 dividido 5 es igual a 4. Y como ahora entonces acabamos de hallar el valor de y ya tenemos el valor de z, entonces la pregunta sería ¿cómo encontramos a x? Entonces vamos a devolver o a 1 asterisco, o a 2 asterisco, o a 3 asterisco. Entonces en este caso vamos a sustituir el valor de y el valor de z en 1 asterisco. Vamos a hacerlo. Entonces tendríamos lo siguiente: x va a ser igual a 3 más y, pero ya sabemos que y es igual a menos 4 menos z, y menos z sabemos que es igual a menos 6. Entonces tendríamos que x va a ser igual a 3 más por menos da menos 4 menos por menos da más 6. Entonces tenemos que x va a ser igual a 3 menos 4, que es igual a menos 1, y menos 1 más 6 es igual a 5. Entonces la solución a este sistema es que x es igual a 5, y es igual a menos 4 y z es igual a menos 6. Y si nosotros sustituimos el valor de x, el valor de y y el valor de z en cualquiera de estas ecuaciones, vamos a obtener una igualdad. Entonces si lo sustituimos, por ejemplo, en la primera ecuación y realizamos las operaciones respectivas, nos tiene que dar como resultado igual a 3 para que se cumpla la igualdad. Vamos a probarlo. Entonces tendríamos, vamos a hacerlo a este lado, x, que es igual a 5, menos y, que es igual a menos 4, más z, que es igual a menos 6. Entonces tenemos que esto es igual a 5, menos por menos da más. Entonces queda más 4, más por menos da menos, colocamos el 6, y si efectuamos esta operación daría 5 más 4 igual a 9, y 9 menos 6 es igual a 3. Observemos entonces que al sustituir x, y y z en la primera ecuación y realizar las operaciones respectivas, nos dio como resultado igual a 3, que es este mismo resultado, o sea que se nos cumple la igualdad. Lo mismo ocurrirá si sustituimos el valor de x, el valor de y y el valor de z en la segunda y en la tercera ecuación. En la segunda tenemos que tener como resultado igual a 4, y en la tercera tendríamos que tener como resultado igual a menos 4 para que se cumplan las igualdades. Entonces, como vimos, el problema con la utilización de este método es que tenemos que recurrir muchas veces a ecuaciones pasadas. Y piensen en lo siguiente: tal vez que tuviésemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, tendríamos que reducir este sistema a uno de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y este nuevo sistema a uno de 2 ecuaciones con 2 incógnitas para posteriormente encontrar el valor de una de las incógnitas y empezar a devolvernos. Entonces esto en realidad, entre más ecuaciones tengamos, más complejo va a ser. Por lo tanto,
no es recomendable utilizar este método, sino otros métodos que posteriormente practicaremos en otros videos. Los invito a continuación a nuestro siguiente video, donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 3x3 por el método de igualación.